Buenos días y bienvenidos a Diario del Mundo, el podcast que les dará la información que es importante hoy en el mundo. Yo soy Alexa Guevara y hoy estoy con mis compañeros Mario y Emiliano, con quien hablaremos un poco acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. Este evento que describimos a continuación es un conflicto bélico y armado que lleva más de una década siendo un problema geopolítico relevante. Y no fue hasta hace un par de meses que detonó y se volvió importante en la agenda de noticias para el público general. Rusia es uno de los países potencia en muchos sentidos a nivel internacional, no solo en la región norte de Europa. Y como la potencia que es, tiene un poder político y sobre la propaganda ante los demás países. Además, Rusia es un país muy económicamente influyente en la industria energética de Europa. Por otro lado está Ucrania, un país relativamente joven y exintegrante de la Unión Soviética, cuyo territorio se ha visto recientemente envuelto en una serie de ataques. Sin embargo, ha sido apoyado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas, la OTAN. La OTAN es una organización fundada en 1949 con la intención de defender a sus países miembros ante los conflictos y amenazas similares a la que estaremos tratando el día de hoy. Bueno, Emiliano, pues, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, primero que nada, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes, Alexa. Gracias por invitarme al programa y bueno, estoy muy ansioso de empezar a hablar de estos temas que a todos nos deben de apasionar. Y yo creo que lo que deberíamos de empezar es un poco tratando más sobre la cobertura mediática que ha llegado a tener este problema y cómo ha tenido cierta inclinación política y ciertos intereses distintos. Podremos empezar hablando del caso de las restricciones que llegaron a tener con todas las empresas que estaban de Estados Unidos, toda la industria que tenían millones de dólares invertidos en Rusia y cómo se fue cortando ese suministro debido a la guerra. Hay casos muy puntuales como el patrocinio de la escudería Haas en la Fórmula 1. O Mazepin. Mazepin, que en su momento lo tuvieron que recortar de la parrilla del 2022. Otros casos como el de Roman Abramovich, presidente del Chelsea en su momento, también fue obligado a vender al equipo. Situaciones como el hecho de que lugares como McDonald's o empresas tipo Starbucks hayan tenido que dejar un mercado muy grande, el cual es Rusia, un país muy extenso, es el país más grande del mundo, una cantidad de habitantes bastante amplia, de hecho son 143 millones de personas, y cómo los diarios han, particularmente en esta parte del globo, han tomado la agenda de enorgullecer la historia de la OTAN y de Volodymyr Zelensky, nombrándolo persona del año según la revista Time en el 2022, y creando una historia como del underdog, del comediante que se hizo político y que está teniendo el valor de enfrentarse a Rusia. Entonces, siento que es un poco una narrativa similar a la que manejaban estas potencias como lo son Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. Yo no sé qué opinas tú al respecto, Mario. Sí, claro que el enfoque que se nos presenta a nosotros como personas occidentales, completamente dependientes de la producción anglosajona, es decir, en inglés, por británicos o norteamericanos, está completamente sesgada a nivel ideológico y el enfoque que se le da es completamente ideológico, como lo acabas de mencionar. Por muy superficial que sea el rollo de el territorio, el petróleo, el acero, las fuentes de energía que Rusia produce para todo Europa, no es más que una cuestión ideológica, ya que, como lo menciona Vladimir Putin, ese territorio les pertenece y no por una cuestión geopolítica para conveniencia, sino porque como parte de su cultura es algo que ellos
aspiran, necesitan tener para como cultura prevalecer y pues, posteriormente como gobierno, como civilización, como país, tener todavía más poder sobre las demás economías y pues seguirte beneficiando de ellas, ¿no? El problema con la intervención norteamericana es que país al que Estados Unidos toque, país al que jode, o sea, no hay otra cosa, o sea, es lo que ha pasado a lo largo de los siglos, amén, casi casi, porque desde Sudamérica hasta el Medio Oriente ha pasado. Totalmente, amigo. Hay casos muy puntuales. Está Cuba, está Irán, está Vietnam, está los países de África. Sí, es muy particular lo que dices y es como es una pena ver que Estados Unidos tenga la necesidad de involucrarse en cada conflicto armado y que tenga como que el interés de seguir engrandeciendo esta creencia que se tiene de Estados Unidos como un país con eh, prácticamente la bendición de Dios. Creo que se llama el destino manifiesto esa creencia. Sí, in God we trust. Sí, entonces me parece un tanto eh, pues hasta de cierta manera hipócrita esta ideología que tienen los americanos y pues podemos mencionar así por encimita otros casos y momentos así como la cobertura que se llegan a tener de otros conflictos como el israelí árabe o también mencionar el hecho de que las tendencias que Estados Unidos marcan y que Estados Unidos promueve, al final las hacen más que por la moralidad de la tendencia o por el hacerlo, lo hacen más por el bienestar económico. O sea, ahorita que estábamos hablando de cómo todas las marcas estadounidenses tuvieron que abandonar el país, podemos mencionar el caso de Levi's, que tuvo que cesar operaciones en el país ruso, pero de cierta manera siguen ahí. O sea, tú puedes revisar y Levi's sigue teniendo actividad económica en Rusia, pero ya no se llaman Levi's, ahora tienen otro nombre y es algo que ha habido como muchos esfuerzos de ocultar, pero pues es un secreto a voces y eso tampoco es como muy ético porque están yéndose a por donde conviene y al mismo tiempo pues están privando a las personas de lo más esencial que es la paz y el libre mercado. Sí, tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Como dice la Biblia. Sí, totalmente. Sí, pues genuinamente el enfoque aquí del lado de Estados Unidos es completamente económico, del lado de Rusia es completamente político y de poder gubernamental, y por parte de la OTAN, pues lo que recibimos es meramente una mentira. Tenemos que ver la otra parte de la historia para saber si es una mentira abierta o pequeña o qué tanto no nos están mintiendo, porque pues recordemos que también Ucrania, como otros países en el caso de lo que fue el territorio de Yugoslavia, pues estuvieron unificados. Entonces, si hay una posible unificación por parte de esta región, se debe a ciertas tendencias ideológicas, políticas, económicas también, pero más que nada sociales, porque menciona un gran filósofo contemporáneo vivo, Slavoj Žižek, que todo es una cuestión de ideología y Rusia quiere la paz. Claro, en el discurso de Zizek se avienta toda la cuestión filosófica, política, cultural que hay detrás, pues porque él pertenece a esa región y de lo que hace mención es que no hay otra forma de pensar en la paz que a través de la guerra, a través del control. Sí, económico y cultural y también geopolítico, porque en caso de no haber este control, pues va a suceder lo que siempre ha pasado en territorios que no están bien delimitados, como actualmente son varios,
Los casos más nombrados son estos dos, pero también existen otros, como las Malvinas o Taiwán. Entonces, la cuestión ideológica aquí es una cosa que se impone o se impone, no hay de otra. Se tiene que acabar. Y la cuestión para Zizek es que él afirma que tenemos que dejar a Rusia hacer lo que haga. O sea, Rusia es Rusia. Ucrania, en cuestión de milicia, de potencia, de habilidades, de capacidades, no se le acerca en lo absoluto. O sea, no hay forma de salvar la supuesta o la mentira de la libertad, así como la mencionan los americanos, de los ucranianos, cuando genuinamente desde antes de que empezara el movimiento armado y bélico, pues ya tenían bloqueos económicos, ya tenían bloqueos con pasaportes, ya tenían bloqueos de otros tipos, que al final limitaban esa falsa libertad que menciona ahorita la OTAN, que quieren recuperar según esto. Sí, y eso que mencionas de la falsa libertad, siento que va más de la mano a qué tan manipulable eres para naciones como Estados Unidos y qué tan puedes encajar en la agenda política que tienen ellos, en la unificación de los países, en globalizarlo todo, pero en globalizarlo con un enfoque muy occidental, más que globalizarlo, siento que es más una americanización del mundo. No sé qué opinas al respecto. Estados Unidos ha intervenido 56 veces en Latinoamérica desde la Segunda Guerra Mundial. Puerta abierta, de lo que sabemos. Han sido países como Colombia, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Cuba, obviamente, los más afectados. Pero de los demás no sabemos, porque, como te dije, de forma muy directa, o sea, no sabemos qué tanto hace Estados Unidos por debajo del agua, moviendo economías de otros países o moviendo a sus políticos, como lo han sido casos de Honduras y Nicaragua, que se sabe que la agenda política la manejaron ellos. Si mal no recuerdo, entre los 90s y 80s en Nicaragua, y en Honduras fue como en el 2010, 2009, con Obama. Entonces, la falsa idea de que estos güeyes vienen a dar libertad es solo una narrativa para seguirse haciendo ricos a los más ricos. No hay otra cosa más que beneficio económico para ellos. Y si se puede llegar a algo, es a través de una legislación sacando de la mesa de los adultos a Estados Unidos, que la verdad ya lo sabemos, es un bebé gordo que solo quiere comer más, solo quiere enriquecerse más, y dejando a los verdaderos adultos en la mesa, porque también no es posible que nos hagan querer creer que este presidente ucraniano pues tenga realmente la capacidad para entablar una discusión y hacer realmente el cambio necesario a nivel ideológico y político para establecer un tratado donde se pueda llegar a un acuerdo. Porque más allá de ser comediante, es una persona, y las personas sin la capacidad o sin la preparación adecuada para llevar a cabo todas estas cuestiones sociopolíticas nos llevan a la catástrofe a nivel económico y a nivel país. Lo vivimos ahorita en México, lo vivimos con un presidente que apoya gobiernos que no debería de apoyar en el sur, por no quemar nombres, y se nota desde kilómetros de distancia. Lo que hay que hacer es realmente encontrar la información detrás del otro lado, analizar el contexto completo global, y en el posible escenario en el que realmente el punto arquimediano se encuentre de todo lo que hay, llevarlo a la mesa con las personas pertinentes, y darles la capacidad o la posibilidad de hacerlo, o sea, de hacer ya el cierre de esto, porque si se alarga, más personas se van a ver lastimadas, unas pocas se van a ver beneficiadas, y a costa de las demás se va a ir al carajo todo, se van a ir al carajo ciudades enteras, familias. Además de las pérdidas económicas que dices, eso relacionado a la ciudad, pero
Tocando un poco el tema, eso que dices que ya necesita haber un cierre, yo siento que estamos avanzando en esta narrativa que ya puede verse un poquito más de luz, de esperanza al final del túnel. Recientemente Vladimir Putin tuvo la oportunidad de ser entrevistado por un americano, por el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, y tocaron varios temas, como el hecho de que Vladimir Putin quiere que se cuente también su versión de la historia, que no solo se queden con esta cochinada que es de la que hemos estado hablando durante todo el podcast, con la narrativa americana. Tocaron otros temas como la inmigración, que pues ha sido un problema también muy reciente de muchos rusos y ucranianos emigrando a diversas partes del mundo. Tocó otros temas también, como el hecho de que está en pláticas con Estados Unidos, una posible afiliación a la OTAN que se vio mermada a inicios de su mandato en la década de los 2000. Y yo siento, Mario, así como te lo comento, un poco más de apertura por parte del presidente de Rusia, Vladimir, en cuanto a buscar una solución al conflicto. Esperemos que puedan ceder algunas partes, porque como tú lo dices, al final nadie gana con la guerra, y tanto las pérdidas humanas como económicas son irreparables. Yo en lo que No sé tú qué puedo opinas. comprender del caso es que no va a haber otra forma de poder acabar con esto más que cediendo por parte de Ucrania y haciendo lo posible para mantener, si es que así es como lo desea el pueblo ucraniano y la gente que vive ahí en ese territorio, su identidad. Y en caso de no ser posible, entonces encontrar la forma de generar esa libertad económica, porque en otro caso, en otro escenario, lo único que va a pasar es tener un segundo territorio perdido como lo es ahorita Palestina, un segundo territorio marginado como lo fueron los campos de concentración. No hay de otra. Entonces, o le damos a Rusia como mundo, o sea, como globalización, o sea, como población global, la atención y el micrófono que quiere para que nos diga qué es lo que piensa hacer, o hacemos todo lo contrario y nos vamos por las pérdidas y a ver cómo agarramos libertad para la gente, pero no va a estar fácil y no creo que lo sea lo más oportuno. La verdad yo sí creo que Zizek no se equivoca en este caso y Rusia también quiere paz. O sea, en ese sentido, paz controlada por ellos, sí. Es una paz que puede estar mal ganada o bien ganada dependiendo de cómo se desarrolla, sí. Pero si se puede, pues hay que intentar darle la oportunidad, o sea, hacerla para bien. Porque recordemos que este conflicto se empezó a poner más grave cuando Estados Unidos puso armas posiblemente nucleares en ese territorio. Esto es Sí, culpa de Estados Unidos, totalmente. no es de Rusia. Sí. Y podríamos, yo creo que, cerrar esto con la reflexión que siempre suelen soltar en eventos parecidos. El hecho de que se conozca la historia para no repetirla. El no tener que seguir recurriendo a los mismos errores del pasado y buscar alternativas diferentes, porque hemos visto, hemos sido testigos durante años y años en la historia mundial, y pues yo creo que estamos ya en una época diferente y deberíamos de buscar una solución diferente. No sé qué conclusión tenga Aranza sobre Alexa, perdón, sobre este tema. Pues con todo lo que acabo de escuchar, creo que es importante, como dices, poner atención pues a lo que se está haciendo para no volver a cometer los mismos errores que hemos visto muchas veces.
porque haciendo lo mismo no vamos a conseguir un resultado diferente, tienes toda la razón. También se me hizo muy importante lo que dijo Mario sobre como lo egoísta que está haciendo Estados Unidos con los países. Creo que el único que se beneficia al final del día es Estados Unidos, y los demás países, como él dice, salen fregados. Y concuerdo totalmente con que hay que escuchar a Rusia, ver qué es lo que quiere, qué es lo que pide, y de ahí tomar una decisión para ver qué sería lo correcto, cómo deberían actuar y cómo se solucionaría el problema de la manera más pasiva, puede ser, y tomar una decisión con la que la menor cantidad de gente y pues también económicamente sea menos agresiva. No sé qué quieran decir ustedes al respecto. Pues sí, totalmente. Yo pienso que deberíamos encontrar esa solución. Agradezco mucho la invitación que me realizaron a este programa. Fue bastante gratificante poder platicar de estas temáticas y esperando que haya sido también del agrado y del interés de las personas. No sé si tú quieras dar una conclusión final, Mario. No, pues yo también muy agradecido por el espacio. Realmente yo creo que es un tema bastante importante, de los más importantes a nivel internacional de los que tenemos que hablar, ya que la cantidad de divulgación que se le está dando es considerable, mas no es el enfoque pertinente o el más apropiado, y el tono en el que se habla de este tema no ayuda, en las redes no ayuda. Entonces, si se puede a través de otros mecanismos o de este mismo haciendo una modificación leve en la temática, pues irlo fomentando, o sea, pero no fomentando para que se haga más común el mundo bélico, sino para darnos cuenta de lo que implica y así ser conscientes de cómo evitarlo o cómo hacer que funcione para algo y de la forma menos tortuosa posible para todos. Muy agradecido por el espacio. Gracias, Alexa. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, y con esto creo que podemos dar por terminado el día de hoy en este podcast de Noticias sobre el Mundo. Muchas gracias y hasta luego, espero tenerlos de vuelta pronto.